Taquimia transitoria recién nacido, esto es algo más pequeño, también conocido como pulmón húmedo, por lo que tiene una retención de líquido a nivel pulmonar. También se le conoce como síndrome de distrés respiratorio tipo 2. Son nomenclaturas, muchas nomenclaturas que tiene, pero es taquimia transitoria. A veces este título nos engaña. ¿Por qué? Por lo transitorio que dicen, ¿no? Y no es tan transitorio. Puede durar más de 24 horas. No es un problema transitorio. Entonces la idea es entender un poco, identificar este tipo de casos, tratarlos. Muchos de estos cuadros ustedes pues los pueden observar. Lo importante es que sepan hacer un diagnóstico diferencial con los otros cuadros del síndrome de distrés respiratorio. Es una enfermedad benigna, autolimitada, que si bien es cierto puede durar varios días, pues la mortalidad casi es nula o mínima, ¿no? Son más frecuentes para recién nacidos cercanos a término, o sea, puede presentarse prematuros tardíos, pero más es de niños a término, o cercanos al término, o nacidos por parto o cesárea, sin trabajo de parto. Y en las cuales hay una dificultad respiratoria desde el momento del nacimiento, que generalmente se resuelve después de las 48 a 72 horas en promedio. O sea, puede durar de 1 a 5 días el cuadro. Entonces, en promedio, 48 a 72 horas se resoluciona. Y la característica es esto. Las frecuencias respiratorias, más de 80, generalmente 100, 120 respiraciones por minuto. Parecen sus perritos que están con mucha calor. Y otra de las características es que tiene una serie de signos de dificultad respiratoria al igual que los otros, ¿no? Y hay que confirmarlo mediante una sonografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La frecuencia es variable, va desde el 0.5 al 2.8% de todos, y de los partos por cesárea puede llegar hasta el 30% que pueden hacer esto. De los partos por cesárea sin trabajo de parto. Porque hay muchos partos por cesárea que han estado en trabajo de parto y por problemas que han encontrado, el ginecólogo decía, no, vamos a cesárea. Pero ya tuvieron trabajo de parto. Ya estuvieron en todo el proceso de contracciones, ya estuvieron en todo el proceso de estrés, de producción de catecolaminas. Entonces, realmente lo pueden tener. Este es un estudio que hizo Morrison, en las cuales identificó 33.289 partos, ¿no?, entre las 37 y 42 semanas, y la incidencia que encontró es bien baja, 5 a 7 por 1000 nacimientos. Realmente que teníamos. Muchos se solucionan precozmente, vienen a ser cuadros que muchos se confunden con un trastorno o con un periodo de adaptación prolongada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan de la adaptación pulmonar? Sí. ¿Cuáles eran las vías de eliminación del líquido pulmonar? El pase por el canal de parto, las contracciones de la boca, contracciones, ¿Por dónde se va el contracciones, líquido pulmonar? prostaglandinas, EVA. Y ¿A dónde? movimientos respiratorios, catecolaminas. Hacia los linfáticos, uno, otro, por la boca, por las contracciones uterinas, otro,
por las prostaglandinas. Directamente a los vasos sanguíneos. Acuérdense que está el alveolo y vasitos sanguíneos que rodean al alveolo. Ah, ese es el O sea, hay transporte. líquido que pasa directamente al alveolo, hay líquido que pasa indirectamente a las arterias, primero a los linfáticos y después a las arterias, y hay líquido que sale por la boca. La tercera parte sale por la boca. Por eso es importante las contracciones. ¿Qué es lo que frena la producción de líquido pulmonar? Catecolaminas. Las catecolaminas. Ahora se dan cuenta cómo asociamos a una patología a la fisiología. Entonces es importante comprender para entender esto. Hay un edema pulmonar transitorio que se va a resolver, consecuencia de la reabsorción o eliminación o depuración retardada del líquido pulmonar a través de los Linfáticos. linfáticos. Entonces, se retrasa toda la eliminación de líquido pulmonar hacia los linfáticos y hasta el conducto torácico, ¿cierto? ¿Qué pasa si no se elimina? Esto se queda en los linfáticos peribronquiolares. El bronquiolo es lo que desencadena en el alveolo, ¿cierto? Y si hay líquido alrededor de este bronquiolo, lo va a colapsar. ¿Sí? Lo colapsa. ¿Y qué pasa cuando el niño respira? No pasa. Entra aire y no sale. A la siguiente. Sigue entrando aire y no sale. Y al final, ¿cómo lo van a ver ese niño? Así, sacando pecho. Ese pollo. ¿Eh? Lo van a hacer como si tuviera un enfisema torácico ahí. O sea, es un diámetro anteroposterior agrandado. Pero no hay ese intercambio. Entonces la respiración va a ser esto. ¿Sí? ¿O no? No sería No va a ser porque va a haber atrapamiento aéreo. Entonces el bebé comienza a respirar así. Y así lo van a ver. Todos sacando pecho. Y con unas frecuencias respiratorias altísimas. ¿Sí? Y eso se hace por este edema peribronquiolar, que lo que hace es colapsar el bronquiolo, ¿no? Y agrandar el alveolo. Entonces, en los cuadros respiratorios va a desarrollar una taquipnea. La idea es contrarrestar el aumento del trabajo respiratorio, ¿no? O sea, hay una disminución de la distensibilidad. La distensibilidad es la compliance pulmonar. O sea, esto, es decir, cuando yo hago esto, esa es la distensibilidad. Disminuye eso. Se va a quedar ahí. Esto por la cesárea se asocia mucho por el problema de la reabsorción de líquido pulmonar por las catecolaminas, ¿no es cierto? Que hay al final del trabajo de parto. Por eso les digo, cesáreas programadas, cesáreas sin trabajo de parto. Entonces, es una de las principales causas. Si bien es cierto, también tengo otros factores de riesgo, como el trabajo de parto prolongado, sedación materna. Algunas veces en las cesáreas, o la mamá convulsiona, por ejemplo, pues le van a dar un sedante o un anticonvulsivante. Entonces, eso va a pasar al feto y el niño sale deprimido. Nace y no respira. Y no es que sea una asfixia, o sea, no es una hipoxia, sencillamente es una sedación y también el producto. La administración de grandes volúmenes de líquido a la madre previo al parto, si le pasan mucho volumen endovenoso, eso también le induce a que retarde la eliminación de líquido. Niños con asma materna
y madres con asma materna y madres con exposición a agentes betamiméticos. Los de asma, pues sí. Niños con asfixia, sí, pues nacen, no respiran, no tienen todo el proceso de adaptación normal. Retraso del pinzamiento de cordón más allá de lo que consideramos fisiológico, porque va a pasar más volúmenes de sanguíneos. sangre. Esos partos en trayecto, esos partos domiciliarios en los cuales no religan. O en el caso de que le pongan al bebé por debajo de la altura de la mamá. Niños macrosómicos, masculinos, ya saben. Bueno, Siempre los varones van a haber problemas. Se enferman y se mueren. Hablar menos de 7 al minuto para relación a la asfixia. El cuadro clínico es un cuadro de tipo respiratorio, con signos de dificultad respiratoria como quejidos, cianosis, aleteo, tiraje intercostal. Esto es lo que caracteriza el aumento del diámetro anteroposterior de tórax por el atrapamiento aéreo, por el edema peribronquiolar y la taquipnea de 80 a 140. Yo habitualmente 100 a 120 lo que encuentro en promedio como frecuencia respiratoria. Puede haber un murmullo vesicular algo disminuido porque no escuchan la entrada y salida del murmullo vesicular por el tratamiento. Requieren generalmente FiO2 más de 0.4, ya mejora después de las 24 horas, 48, 72 horas, pero puede durar hasta los 5 días inclusive. Hay que hacer diagnóstico diferencial con neumonías, cardiopatías, aspiración de líquido glucódico, bronconeumonías, cuadros posasfícticos, en los cuales el niño tiene dificultad también para respirar. Siempre pensar en otras patologías. Para eso necesito antecedentes, ¿no? Sí, una sepsis, una neumonía, debo tener algo de antecedente de infección. Debo tener un cuadro clínico un poco condicionado a sepsis. Para cardiopatías, por ahí mejora con oxígeno, tiene soplos, tiene insuficiencia cardíaca, arritmias. Para esto pues tendrá antecedente de que han encontrado el momento del parto líquido meconiano, o que haya nacido asfixiado. Entonces, tratar de diferenciar estos 3 cuadros básicos como diagnóstico diferencial. En taquipnea transitoria, que es lo que queremos, la fisiopatogenia es por persistencia de líquido pulmonar, no se reabsorbe. Los factores principales de riesgo: cesárea, macrosomía, sexo masculino, madre asmática, sedación materna. Para nosotros esos dos que son bien frecuentes. Signos de dificultad respiratoria y hallar radiológicamente qué es lo que vamos a encontrar. Ya eso vamos ahora en el siguiente diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico prenatal en cuanto se dice que toda taquipnea transitoria debe ver algo de inmadurez del pulmón, algo de inmadurez puede haber. Por eso es donde sucede esto, porque eso no sucede en todos, ¿no? Clasificar bien el grado de dificultad, si eso condiciona alteraciones de gases arteriales, si es una acidosis metabólica, confirmarlo de todas maneras. Una radiografía de tórax es importante, tratar de ver si hay la parte de derrames en las cisuras entre los lóbulos pulmonares. Puede haber líquidos en esas cisuras que se llaman cisuritis. Puede haber una congestión a nivel como un derrame en el costo seno diafragmático.
en las cuales se ve que puede haber por acá como un derrame, ¿no? Y acá se ve más blanquito, ¿no? Miren. Una línea. Eso no es costilla. Y se ve más blanquito, ¿no? Lo identificamos como cisuritis que puede haber. Puede haber una cardiomegalia. En estos cuadros, acá se ve mejor en esta radiografía, en las cuales ve ocupamiento del seno costodiafragmático. Ven horizontalización, ¿no es cierto? ¿Cómo están las costillas? Más horizontales porque está muy insuflado. Puede haber algunas marcas de congestión a nivel parillar, como en este caso. Condensaciones, puede haber aumento del volumen intrapulmonar y en algunos casos puede haber congestión a nivel también de la pleura a nivel cardíaco. ¿Sí? ¿Qué hacer? Por la frecuencia respiratoria, ¿qué hacemos? De acuerdo a la frecuencia respiratoria podemos hacer esto. Pero como estos niños generalmente tienen más de 80, ¿qué hacemos? Lo ponemos en reposo gástrico, le ponemos un micrófono. En general, el manejo nosotros que hacemos para la alimentación es, si un niño está bien en una frecuencia respiratoria menos de 60, que es lo normal, se alimenta por succión. Si es más de 60, 80, hay una leve taquipnia, pero le podemos dar por sonda, ¿no? Por sonda orogástrica, le podemos alimentar. Pero más allá de 80 puede haber riesgo de aspiración. Entonces, para evitar eso, si quieren alimentarlo, bien, tendría que ser por vía parenteral, o sea, alimentación parenteral. ¿Qué es lo que van a hacer si les pongo el caso? Ayuno. Cuadros que pueden durar casi hasta 5 días, como les digo. Pónganse que tenga 2 días. Ustedes le calculan igual su volumen para las horas que tiene y lo refieren. ¿Sí? Mantener una saturación de 90 o más. Para eso ya vamos a utilizar las diferentes fases de oxigenoterapia. Oxigenoterapia 1 ya es sálvula, máscara, casca. Oxigenoterapia 2, IPA. Oxigenoterapia 3, Ventilación. La mayoría solamente necesitan oxígeno glucólico. No necesitan mucho concentración de oxígeno FiO2. La mayoría son cuadros leves, como te digo, son benignos, a pesar de que está bien agitadito, no tiene tanto problema de oxigenación. Como les digo, no hay compromiso a nivel parenquimal. El problema es el intercambio de gases a nivel alveolar. Pronóstico. El pronóstico es bueno, no es igual que la adrenalina, que hay una gran mortalidad. Es una enfermedad autolimitada, benigna. No se han identificado recidivas que vuelva el cuadro, no se ha identificado secuelas a largo plazo o problemas que hayan quedado para ese niño que ha sufrido taquicardia a largo plazo. No tiene complicaciones. Porque al final ni siquiera complicaciones por el oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque son niños grandecitos, no son prematuros. Muy bien, eso es para hablar de esos dos temas. Entonces, primero diferenciar estos dos cuadros
Y son cuadros de referencia. No sé, ¿Mola? un centro de salud. 1-4. ¿Cuál es el otro cuadro? Que no creo que tengan en su celular. 1-4 es Sicuani. No, perdón. Yauri. ¿Dónde es Yauri? Sicuani es 2. ¿Dónde es Yauri? 1 son todos, pero es 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. 1-4 son los que tienen hospitalización y tienen las 4 especialidades. 1-1 es la posta. Centro. Ahí van a ir. Entonces, van a tener que referir los dos cuadros. Al igual que los cuadros que vamos a hacer el siguiente jueves, ¿no? El siguiente jueves vamos a hablar sobre neumonía, neumotórax y salado. Estos también son cuadros de referencia. ¿Sí? Preguntas. A ver,